Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gusto de saludarles en este día viernes 25 de febrero. Aquí agradeciendo al Señor que nos ha permitido llegar al final de el estudio de la lección, al menos de esta semana. Pues ya mañana es el momento de repasarla en la iglesia. Por eso se llama lección de la escuela sabática, porque el sábado es que antes del servicio de adoración se dedica el tiempo para repasarla. Y vamos este día, como siempre, a hacer ese resumen de lo que ha sido la lección. No sin antes invitarles para que nos visiten mañana a adorar a Dios con nosotros en San Antonio, Texas, en Houston, en Fairfield, donde este servidor va a estar predicando mañana en la mañana, en Corsicana, en la ciudad de Irving, en la iglesia central, e igualmente en la ciudad de Fort Worth, en nuestra iglesia Advenimiento que tenemos allí. Será un privilegio, un gusto tenerles. Ojalá algún televidente, radioyente que nunca nos ha visitado sintiera ese llamado de Dios que le estamos haciendo ahora a que venga a adorar a Dios en el Santo Sábado. La iglesia central de Irving, como siempre, habrá allí un predicador que el Señor usará para presentar su palabra. Y su servidor pues estará atendiendo la iglesia de Fairfield mañana por la mañana. También quisiera que tuviéramos en nuestras oraciones a los que tenemos en Shepherd, que son nuestros huéspedes, que han llegado allí con alguna condición de salud y que están siendo tratados con los, valga la redundancia, con los tratamientos naturales, con los remedios naturales de Dios. Estamos en pleno programa de 15 días que inició el 18 de febrero y que a esta fecha está desarrollándose. Todavía nos queda otra semana más, pero les pido que oren por ellos para que el que sane a ellos sea nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos y hermanas, estamos entonces invitándoles para que mañana no se pierda la bendición y vengan, se reúnan con nosotros para adorar a nuestro Dios. Amén. Quiero también, al terminar esta semana, dar las gracias a los que atendieron el llamado y enviaron esos diezmos, ofrendas y donaciones por la aplicación Cele, por RIA o Western Union, si viven en el extranjero, por PayPal, por por correo, enviando el cheque o money order, o llamando para que lo sacáramos de la tarjeta de débito. Gracias a los que atendieron ese llamado y dijeron: aquí está mi granito de arena. Nada menos, mientras estaba aquí con la lección, un hermano decía: ahí estoy mandando para que compren las sillas. Esas sillas que, por la gracia de Dios, pues se están comprando. Son 12, pero las hemos venido comprando así de a poco. Y son sillas donde plegables, pero ya gracias a Dios tenemos todo el dinero. Ya en esa parte ya no puedo estar pidiendo para sillas, porque gracias a Dios ya el dinero está. Son sillas donde las personas allí se acuestan y se les hace a que tomen los baños de sol, y también se les hace allí los masajes en las extremidades. Gracias a los que nos apoyan. Y quiero hacer la invitación para que todavía hoy viernes o mañana sábado usted diga: aquí está lo que Dios pone en mi corazón, diezmo, ofrenda o donación especial, para que sigan adelante predicando el mensaje de los tres ángeles por radio y televisión, y para que hagan la obra de Reforma Pro Salud y obra médica misionera gratuita en Shepherd. Hermanos, únanse a este ministerio. Sean ustedes los hombres y mujeres que Dios tiene para que esta obra se lleve adelante. Hermano Ángelo, ya casi estamos para recibir el Santo Sábado. Quedan poquitas horas aquí en Texas. ¿Cómo se siente usted? Bienvenido. Siempre contento, pastor. El sábado para mí es como el botón de resetear. Ahí como que se para todo. Yo me encuentro que el sábado hasta los desayunos son mejores. La comida me la siento. La hora, el día, que los sábados son especiales para mí. Yo sé que para todo el guardador del sábado, el sábado, como dice la Biblia, es una delicia. Amén. Y así que estamos listos para ir a la iglesia, adorar, cantar, gozarnos en el Señor. El Señor va a ser bueno, y yo sé que ahí en Fairfield donde usted esté se va a estar bendecido, y que nos
nos quedemos en Irving o en cualquier otra iglesia, los de Forward, o cualquier otra iglesia, donde quiera que usted se congregue, el sábado es una delicia. Amén. Y es un día que Dios lo creó como un regalo para nosotros. Así que estamos contentos. Hermanos, recuerden que esta semana hemos estado estudiando, no le voy a recomendar los otros de los principios de semana, sino que lea el capítulo 11 de Romanos, léate el capítulo 11 de Romanos, y el canto que estamos sugiriendo esta semana es "Oh, qué Salvador es mi amado Jesús", el 147. El coro dice: "Me escondo en la roca que es Cristo Jesús, y de ahí nada me apartará". Así que usted va a entender cuando lea y escuche la lección por qué sugerimos estos cantos, porque son como la piedra de entrada para que usted entienda este evangelio que Pablo a veces parece complicado, como dice Pedro, pero solamente los que quieren se pierden. Dice, así lo comentó Pedro acerca de Pablo. Así que, pastor, yo creo que es el momento de que oremos para comenzar este resumen de toda la semana que siempre hacemos los viernes. Claro que sí. Amado Padre, gracias porque nos has dejado ver una semana más. Queremos tu bendición de nuevo para cada persona que nos escuche, donde quiera que esté, en su casa, en el carro, en su trabajo, donde quiera que esta palabra llegue. Bendice al que la escuche. Señor, queremos que tu Espíritu, como siempre lo hacemos, nos dirija y que podamos traer palabra con verdad presente para este tiempo. Queremos ahora levantarnos, Señor, que tú estés con nosotros. Siempre es bueno interceder por nuestros hermanos. Si hay alguna necesidad, cual sea, económica, de salud, emocional, no importa la necesidad, Señor. Alcanza a estas personas y que ellos puedan sentir que tú estás con ellos. En el nombre de Jesús, amén. 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 A manera de resumen, siempre hacemos un análisis basado en 5 preguntitas que trae la lección para los días viernes y que son extraídas las respuestas de lo que fue cada uno de los días. Por ejemplo, hay una pregunta aquí que dice: ¿cómo desarrollaré más plenamente la fuerza espiritual de Abraham? Sencillo, haciendo lo que él hizo. ¿Y qué es lo que él hizo? Bueno, Génesis 26:5 dice claramente que oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí nosotros vemos un hombre obediente. Oyó Abraham mi voz. Lo que Dios hablaba era obedecido. Aquí nosotros vemos un hombre guardador de los mandamientos, que no es otra cosa que practicarlos, obedecerlos, ponerlos por obra. Estatutos y leyes, sean éticas o morales. Este hombre, hermanos, no cabe duda de que él tuvo una fuerza espiritual basada, por supuesto, primero en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y lo que no es de fe es pecado. Pero después de eso, hermanos, gozarse en oír la voz de Dios, gozarse en obedecer. Así que si queremos desarrollar más plenamente la fuerza espiritual de Abraham, ahí está, hermanos, no hay donde perderse. Y la mensajera del Señor lo recalca, la hermana White dice: la fe de Abraham se manifestó por sus obras. Y Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Juan dice que este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Los judíos pretendían ser descendientes de Abraham, pero no querían hacer las obras de ese patriarca, y por lo tanto demostraban que no eran verdaderos hijos. Solo se reconoce como verdaderos descendientes suyos a los que están espiritualmente en armonía con él. Así la hermana White lo reveló en Cada Día con Dios y en Patriarcas y Profetas, tanto en la página 181 del primer libro como en las páginas 148 y 149 del segundo. Así que, mis hermanos y hermanas, si queremos desarrollar la fuerza espiritual de Abraham en nuestra vida, hagamos las obras que este siervo hacía.
como resultado de la fe, como resultado de la salvación tan grande obrada por Jesucristo, como resultado de la justificación. Hagamos las obras que son las de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué encontró usted de interesante aquí, hermano Ángelo? Pastor, en este día tenemos una pregunta interesante. En una época de disparidad, ¿qué debe hacer o qué se debe tener en cuenta o qué debe de tener en cuenta todo cristiano? Tenemos un mundo que es extraordinario. Cada vez hay más división, más división, más división, más división. Y Satanás sabe que si divide, vence. Entonces, encontramos una característica antes de pasar a leer lo que tengo para de aquí del mismo folleto. Encontramos unas características que tenía el pueblo que recibió el Espíritu Santo. Y era que eran uno. Y dice más claro la Biblia, ninguno decía hacer suyo ninguna de las cosas que tenían. Era una unidad, como dicen, perfecta. Pero déjenme hacerle una pregunta. En ese grupo habían de diferentes personas. Ahí habían, disculpen que lo diga así, pero ahí quizá habían negritos, blanquitos, altos, bajitos, flacos, gorditos. Ahí habían feos, bonitos, ahí había de todo. Pero estaban unidos. Y cuando el pueblo se une, hay una cohesión. Bueno, pues pareciera que hoy, como le digo, en el mundo pareciera que estamos divididos. Ahora tenemos una nueva, y voy a usar un término muy común, una nueva variante, que esa es la variante de la división. Nosotros vivimos, cada vez sale algo nuevo para dividirnos. Bueno, pues ahora usted sabe cuál es el tema de división. Los no y los sí. Estos no y estos sí, lo que no y lo que sí. Bueno, y pareciera que el mundo está un caos. Hay una división por donde quiera. Y entonces la pregunta es muy oportuna para esa división. Pablo nos aconseja que nosotros no somos mejores que nadie y que debiéramos de tratarnos todos en la misma manera. Pero vamos a ver, déjenme leerle lo que el Espíritu de Profecía dice aquí. No voy a leer el párrafo entero, ya lo leímos, pero voy a leer esto. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación. A Dios no le interesa que entre nosotros haya separación entre Israel y las otras naciones. Esa discusión que trae Pablo de que judíos sí, judíos no, ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios, que hubiera esa separación. A través de los judíos iba a llegar el mensaje al mundo entero. Ese no era el plan de Dios, que los judíos se sintieran que ellos son especiales, no. Ese no, o que ellos eran los mejores, no. Ese nunca fue el plan de Dios. Ese nunca fue el plan de Dios. Dios quería usar ese pueblo, y si ellos hubiesen estado espiritualmente, ellos no hubiesen sentido lo que sentían. Bueno, pues Dios aquí nos dice que quería derribar esa barrera. Pero algo interesante, los gentiles alcanzaron justicia sin tener ningún privilegio. Piense eso, hermanos. Y otra cosa es que la elección es incondicional. La elección es incondicional, pero no así la salvación. Esas son nada más ideas para que usted la piense. Entonces, hermanos, recuerde esto. Para Jesús, división, eso no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Dios no quiere que usted se sienta mejor que otro. Entonces, el otro punto que quisiera tratar en ese mismo orden es que usted, esta división se presenta
porque uno de los dos bandos en la división siente que es mejor que el otro. Y entonces nosotros tenemos ahora que comparar esta idea con que Dios es el número uno. Y para estar frente a Dios tenemos que ser justos. Y eso representa un problema para los dos bandos. Ninguno de los dos bandos que se siente mejor que el otro es mejor que Dios. Ahora, el verdadero problema es cómo podemos nosotros, siendo imperfectos, estar frente a Dios. Y en toda esta semana hemos entendido que eso se logra gracias a la justificación por la fe. Así que, pastor, ¿usted encontró algo más en esta semana que nos pueda compartir? Sí, este punto, hermano, de que cómo podemos desarrollar la clase de fe que Dios ensalza entre los gentiles. Bueno, Pablo dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice Romanos 9, 30 al 33. Entonces nosotros miramos que el gentil, cuando se le presentó a Jesucristo, éste lo abrazó, éste le abrió su corazón, éste lo aceptó, y por lo tanto, como dice el apóstol Juan, obtuvo la potestad de ser hecho hijo. Esto, hermanos, lo único que nos dice es que Cristo, hermanos, es el centro de nuestra salvación. Cristo es la causa de nuestra justificación. Cristo es lo primero y lo último. Cristo es todo. El judío lamentablemente miró a Cristo como una piedra en la cual tropezó. Piedra de tropiezo. El gentil no lo vio así. El gentil lo vio como la oportunidad de ser otra vez injertado en el pueblo de Dios, o mejor dicho, de ser, no otra vez, de ser injertados en el pueblo del Señor por primera vez. Y también el gentil lo vio como una oportunidad de salvación. Así es donde vemos, hermanos, que hay una diferencia entre ese judío que no quiere nada con Cristo y los miles y miles, millones que por la gracia de Dios, sin ser judíos, hemos abrazado ese gran mensaje, ese gran acto de salvación de parte de Jesús. Así que estrechemos más nuestra relación con Jesús, profundicémosla más, teniendo esos momentos de comunión con Él, conociéndolo más, y de esa manera la fe que tanto se alaba aquí por parte de los gentiles, nosotros también la tendremos, y podríamos decir que no seremos avergonzados porque hemos creído en el Señor. Una pregunta más para analizar. Aquí tenemos una pregunta interesantísima que dice: con la fortaleza de Cristo, ¿qué acciones puedo llevar a cabo a fin de ganar almas para Él? Recuerde, interesante que comienza diciendo con la fortaleza de Cristo. ¿Qué acciones podemos llevar a cabo a fin de ganar almas para Él? Bueno, así a grosso modo, déjeme decirlo, oración y evangelismo es igual al método de Cristo. Repito de nuevo, oración y evangelismo es igual al método de Cristo. Pero permítame leer, aquí creo que marqué yo una cita, que se la quiero leer, que dice: el Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. Escuche de nuevo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia.
Y aquí tengo otra que se organicen ahora en forma rápida, grupos que salgan de 2 en 2 y trabajen con el Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes. Leo de nuevo. Que se organice ahora en forma rápida, grupos que salgan de 2 en 2 y trabajen con el Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes. Hermanos, aquí quiero también leer esta cita interesante, otra cita, que son mejores que mi comentario. Dice, y aquí después de que lea esta voy a hacer un comentario y con eso termino. La obra práctica tendrá más efecto que el mero ceremonial. Las fuentes selladas del amor fervoroso, semejante al de Cristo, será abierta. Hermanos, sabemos mucho de nosotros que somos buenos hablando la palabra. Muy buenos. Podemos derribar a cualquiera con la palabra, argumentar con cualquiera. Y me he dado cuenta a través de los años que cuando usted destroza a un adversario, por decirlo así, o a una persona que no cree lo que usted cree, la mayoría de las veces esta persona tampoco acepta a Cristo, porque se sienten como que usted lo humilló. Y esa es la razón por la que leí esta cita. En vez de nosotros sermonear, demostremos que somos cristianos. Hace poco estaba saliendo de la iglesia y una hermana me dice que hay una hermana que al lado vi una vecina que a ella no le agrada mucho y es porque la vecina practica ocultismo y a ella no le agrada mucho. Y entonces ella mantiene una actitud con la hermana y entonces la hermana también mantiene una actitud. Y digo, hermana, no, ese no es el método de Cristo. Y entonces ahora voy a leer un texto de Romanos 12 que lo vamos a estudiar la semana que viene, pero el último versículo de Romanos dice: no sea vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Eso, hermanos, es tan sencillo, pero tan difícil, porque nosotros, si llegamos a la tienda, por ejemplo, a Walmart, y la cajera no nos sonríe, nosotros tampoco le sonreímos. Nosotros pagamos con lo que, pagamos con lo que se nos paga. Y entonces, eso no es lo que dice la Biblia. Al que te hace un mal, trata de hacerle un bien. Al que no te cae bien, trata de hacerle un bien. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, leo la pregunta de nuevo y con esto termino. Con la fortaleza de Cristo, ¿qué acciones puedo llevar a cabo a fin de ganar un alma para Él? Amor, hermanos, el amor, dice ahí, en la última cita que leí, el amor fervoroso, semejante al de Cristo, será abierto. Y no hay corazón humano que resista el amor. Por más duro que sea una persona, el amor es la llave para abrir un corazón hasta de diamante o de piedra, lo que usted entienda que sea lo más duro. Dios te bendiga en esta semana y recuerda que Jesús quiere que esta obra se haga y tú eres la mano y los pies de Cristo Jesús. En ese contexto de lo que mi hermano Ángelo acaba de decir, que tú eres los pies y las manos de Cristo Jesús, es que pregunta finalmente la lección, que cómo puedo compartir de forma práctica el mensaje del tercer ángel. Pues de esa manera, como él acaba de decir, siendo los pies y las manos de Jesús. Amén. Y como ustedes pueden ver, está bien claro en Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. ¿Cómo era la fe de Jesús? Era una fe práctica. La fe de Jesús no eran palabras solamente. La fe de Jesús no solamente era hablar de su Padre y del amor del Padre. Él ponía en práctica ese amor del Padre del que él hablaba. La fe de Jesús era una fe práctica, hermanos. Era una fe que atendía al enfermo.
Era una fe que atendía al necesitado. Era una fe que salía a compartir el mensaje. Era una fe práctica. Y pregunta, ¿cómo puedo compartir de forma práctica el mensaje del tercer ángel? Haciendo lo mismo que él hacía. Y qué, hermanos, método más hermoso el que como pueblo remanente se nos ha concedido, como es el de practicar la obra médica misionera. Amén. Las iglesias que tienen un ministerio que se llama obra médica misionera, y ahí se juntan hermanos y hermanas para llevarla adelante, esos son, como dice mi hermano Ángelo, los pies y las manos de Jesús. Amén. Las iglesias que tienen un ministerio llamado obra médica misionera y van, hermanos, con el ejemplo, llevando adelante esa reforma pro salud en sus vidas y con ese amor, llevando adelante los tratamientos naturales de Dios, esos tienen la fe de Jesús. Hoy en día tenemos la fe de la farmacia, tenemos la fe del hospital, la fe del médico, pero la fe de Jesús, que es esa dependencia de nuestro Padre y creer que con aquel tratamiento sencillo y natural Dios puede hacer la obra como Él lo hizo. Necesitamos, hermanos, tenerla y desarrollarla y practicarla. Ojalá que nos interesemos todos en esta obra médica misionera, porque es la forma más práctica de llevar adelante el mensaje del tercer ángel. Por supuesto, acompañado de eso va también la obra del buen samaritano, y es la de también suplir en la medida que podamos la necesidad de alguien que pues está necesitando y que nuestra mano puede ser ayudadora para él. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a poner por obra esta lección, donde la omnipotencia del Todopoderoso se manifiesta en que cumple su palabra, en siempre tener un pueblo remanente, y que al final será el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos. Padre nuestro, te suplicamos que esta lección la pongamos por obra en todos los aspectos que ha sido estudiada. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes para que no se nos olvide que si somos parte de ese pueblo remanente, debemos hacer las obras de Abraham para poder decir que pertenecemos al Israel de Dios de hoy. Amén. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que tengamos ese espíritu misionero que se requiere para poder alcanzar a otros como a nosotros también nos alcanzaste. Padre, gracias, nos ponemos en tus manos y te rogamos que seamos prácticos, que seamos, Señor, personas que llevan adelante el mensaje y van cumpliendo con esa comisión divina. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.